está en línea y tiene la deferencia de atendernos, quien además nos acompañó hace un año también en el inicio de nuestro ciclo 2025, también está acá en 2026 el doctor Luis Tonelli, que es politólogo y en varias oportunidades titular de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Luis, Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Feliz 2026. Es un placer estar con vos acá en el primer programa. Bueno, mira, Luis, yo quiero que, más allá del análisis que se puede hacer desde el punto de vista geopolítico, que lo venimos haciendo en la primera media hora, además un pedido de extradición que han hecho incluso un grupo de abogados, Waldo Wolf, entre ellos, Farini Dugan, que es también patrocinante de los familiares del atentado de la AMIA, que lo han hecho porque creen que hay recién salió incluso, mientras hablábamos con Farini Dugan, algunos canales de cable lo están poniendo ya como título posteriormente, que sabemos que no va a haber una extradición porque está bueno allá, en definitiva. Más allá de esto, tu visión de cómo impacta esto dentro de la política local. Yo lo único que dije, si esto hubiese sucedido en Argentina, una trazabilidad del norte hasta el litoral, de esa ruta, habría muchos preocupados. Y hoy creo que a lo mejor sí hay muchos preocupados porque creo que Maduro sabe muchas cosas, no solamente de lo que puede pasar en su relación con Venezuela, con Rusia, con Cuba, con Irán, sino también con los países latinoamericanos. Todo tuyo, Luis. Sí, no, es como bien decís vos, ¿no? Fundamentalmente Brasil. El Brasil de Lula, tuvo muchísimos contactos con el chavismo, ¿no es cierto? Para llegar aquí en la Argentina, obviamente a través de un sector del kirchnerismo. Lo cierto es que Venezuela no es un rancho, Venezuela es un país, ¿no? A pesar de todo lo que lo ha esquilmado, ¿no es cierto? Y toda la población sacrificada por Maduro, ya sea cometiendo crímenes, ya sea forzando a exiliarse a esa clase media, digamos que, vos fíjate, en términos concretos lo que hizo, la crueldad de lo que hizo el chavismo, ¿no? Todo empezó cuando el precio del petróleo bajó, ¿no? Porque mientras el precio del petróleo estuvo alto, ¿no? Chávez podía congraciarse con todos los sectores. Pero ya en vida de Chávez el precio cae. Y cuando cae, no alcanza para todo. Pues fíjate lo que decide entonces el régimen cubano, el régimen chavista, ¿no es cierto? Sí. Con fuerte apoyo cubano. Fue simplemente cargarse a la clase media, o sea, que se fuera del país, porque era la que consumía más dólares, ¿no? La clase media es la que con su demanda, ¿no es cierto?, de artículos importados, o porque tiene un pasar mejor, consume más dólares. Ergo, se cargó a la clase media, gran parte vino para aquí, ¿no? Gran parte vino a la Argentina. Ergo, ese gobierno se transformó en un gobierno, digamos, sustentado en un nuevo ajuste, ¿no? Y ese ajuste fue demográfico, ¿no? Fue una brutalidad. Claro, le sirvió también para de alguna manera consolidar una dictadura militar, ¿no? Que es muy difícil de roer. Por eso lo de Maduro es un detalle, es un comienzo, ¿no? Pero vos fíjate que el poder de los Fernández, ¿no es cierto?, el poder de los Diosdado Cabello, está todavía vigente, y es más, Trump de alguna manera lo respeta, ¿no? Seguramente ahí hay un derrotero de transición, ¿no es cierto?, pero vamos a tener dictadura por bastante tiempo, ¿no? Y vamos a ver si cumple el chavismo, ¿no? Porque no hay nada más taimado, ¿no es cierto?, que el chavismo en el poder, ¿eh? Así que yo no sería tan optimista. O digamos, sea, no es muerto el perro, mueve la rabia. Claro. Está anulado el perro, pero la rabia sigue. No es un búnker de narcos solamente eso. Claro. ¿Viste? O sea, y Estados Unidos no puede armar una guerra contra Venezuela, ¿no? ¿Qué sería eso? ¿No? Fíjate que es una deflagración muy complicada sobre el territorio. Entonces, ahora, lo importante también, y con esto termino, es que hubo tibias
protestas de Rusia y de China, ¿no? Ajá. Entonces pareciera estar funcionando una especie de neo-Yalta de esto. ¿Qué significa esto? Bueno, en Yalta, vos viste, después de la Segunda Guerra Mundial, se dividieron los vencedores, ¿no es cierto?, el orbe. Bueno, aquí antes de una guerra, gracias a Dios, hay una división de esto, ¿no? Rusia tiene su influencia sobre Europa, ¿no es cierto?, China sobre Asia, y Trump sobre las dos Américas, ¿no? Y eso es un acuerdo tácito por ahora, pero que se están viendo, digamos, de alguna manera sus efectos. Europa, hola. Hola, sí. Sí, pensé que se había cortado. No, y Europa queda ahí en medio del sándwich, ¿no? Europa queda en medio del sándwich y se nota con las declaraciones respecto a Venezuela, ¿no es cierto? Dice, sí, Europa siempre estuvo a favor de una transición pacífica. Bueno, ¿qué significa esto? Eso no se dio, ¿no es cierto? ¿Condenás o apoyás, no? ¿Qué es esto? ¿No? Europa está en una contradicción y con un problema tremendo que es el de la inmigración, claro, de los países que antes habían invadido Europa mismo, ¿no es cierto? O sea, generó un imperio y ahora después, ¿viste? En la reversa no quiere mantener la pureza. Es una cosa muy complicada, ¿no? Muy complicada. Ahí es muy difícil también tener una posición certera, ¿no? De decir, esto es así. La verdad que ahí hay sufrimiento por todos lados, ¿no? Y ahora volvamos a nuestras al cabotaje. Al cabotaje. Al cabotaje. ¿Cómo impacta esto acá? O sea, obviamente el alineamiento del gobierno de Milei y de Movida tuvo sus frutos ya en el cheque de Besen, ¿no? Eso es indudable. Eso es indudable. A ver, todo esto que dije, el señor presidente lo leyó antes que todos. Ajá. Sí, fue una apuesta enorme, porque todavía ni siquiera había ganado Trump, ¿no? Una apuesta enorme que hizo. Y bueno, en política es así, ¿no? Goles son amores, y él metió un golazo. Ese golazo le permitió todo un plafón político que no tenía, ¿no? E inclusive le garantizó la victoria de las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, todo ese camino lleva a una oposición que está en estupor, ¿no es cierto?, que puede solamente hacer declaraciones formales, ¿no? Típico en la Argentina, por otro lado, cuando gana la fuerza sorpresivamente, impone, ¿te acordás? Vos en la época de Alfonsín, como había quedado el peronismo, ¿no? Dividido en tres, sí, ¿no? Después cuando ganó Menem, acordate la gran diáspora, ¿no? Sí. Ni que decir cuando la alianza fracasó, ¿no? Entonces, en la Argentina la oposición se une cuando le va mal al oficialismo, ¿no? Uno diría que sigue, viste, una modificación de la marcha peronista, ¿no? Es todos unidos triunfaremos, sino todos unidos cuando podemos triunfar. ¿No? Todavía está muy lejos la oposición de eso. Debería haber, por lo que pueda decir Maduro en Estados Unidos, algunos preocupados acá en Argentina. Sí, claro. De todas maneras, me parece que va a ser un juicio sumario sobre cuestiones específicas de narcotráfico. Mirá, me parece que esto está más conversado que canción de Pimpinela, para decírtelo académicamente, ¿no? Me parece que hay, más allá de los pobrecitos que murieron, ¿no es cierto?, de la Guardia venezolana, cubana, ¿no?, que ahí no hubo piedad, ¿no es cierto? Los gigantes lo agarraban Maduro cuando se estaba prometiendo en su búnker de acero, ¿no? O sea que ahí hubo combates peores que los de la tele, ¿no? Cuando salen en las películas. Que lo que se dice es que no sabía cerrar la puerta, por eso lo agarraron. No. Ahora, obviamente ahí hubo... ¿Cómo se sucedieron las cuestiones? Hubo entrega, hubo traiciones. Sí. Y vos mirate que la estabilidad del régimen ahora va a depender de que no se traicionen los traidores. Claro. ¿No? Digo, porque ahí claramente los hermanos Rodríguez, ¿no es cierto?, están en el pináculo, Diosdado Cabello, ¿no? Uno se sacaron de encima a Maduro, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo sigue esta historia. Seguramente hay una recomposición de la economía venezolana, ¿no? Si se da un arreglo con Estados Unidos. El petróleo venezolano no es de la calidad del petróleo
¿no? Del Medio Oriente. Sin embargo, es muy necesario ese petróleo para la fórmula, para realizar los combustibles, ¿no es cierto? Verdad, es verdad. Entonces, siempre fue socio. La revolución chavista fue bancada por los Estados Unidos, ¿no? A mí me tocó ir a la base de Pensacola, donde estaban los Top Guns, en una visita una vez que, bueno, Sí. el Departamento de Estado en una beca me dio, y yo ahí me encuentro con tanques que decían PDVSA, ¿no es cierto? Ajá. En la época de Chávez. Claro, bueno, es así. Tiene casi el 20% de la reserva del mundo Venezuela, ¿no? Entonces, todo ese tema es un tema complicado. Por supuesto que, viste, la administración Trump se dedica a producir butadas, ¿no? Como esta de, bueno, el petróleo de los venezolanos va a bancar toda esta operación, ¿no? Son butadas que hace este tipo, ¿no es cierto? Así es. Es un mundo de caricaturas, es un mundo de superhéroes, pero es un mundo también con consecuencias reales, ¿no es cierto? La verdad que pateada de tablero que hubo en el Mundial, ¿no? Sí, totalmente. Una totalmente. cosa inesperada, ¿no? Totalmente, y por eso, digamos, todos los argumentos institucionalistas, ¿no es cierto?, que indudablemente antes venían apoyados una democracia de partidos, y que yo todo esto se ha ido el diablo, ¿no? Y ahora casi estamos, viste, con un análisis de eficiencia, ¿viste? Como bueno, el que intenté hacer yo, ¿no? Esto, después bien, después mal, está en el medio. Es lo que hablamos, pasa, ¿no? Luis, es lo que hablamos el día 26, al día siguiente de las elecciones. Acá hay que reconfigurar todos los análisis, todos los paradigmas. Totalmente. Local e internacionalmente. Totalmente. Y todo esto pasa por ya una democracia que no solamente se pide el respeto por las reglas, sino básicamente que el gato case ratones, ¿no es cierto? Y en esto también se la juega Milei, ¿no es cierto? Ver en qué medida en este año se pasa de una economía, ¿no es cierto?, con fuerte apoyo en los financieros, ¿no?, en las expectativas, y empieza también a haber más consumo, ¿no es cierto?, más trabajo, y creo que este año se va a jugar el término de esto. Lo demás son noticias que siempre son reemplazadas por otras noticias, amigo. En eso nosotros, viste, vamos a tener siempre trabajo. Luis, te agradezco que me hayas acompañado en este primer programa del año, como lo hiciste en el 25, y ya hemos concluido 30 años consecutivos de producciones radiales independientes. Estamos iniciando hoy el 31º. Y gracias por haber hecho unos minutitos. Supongo que estás ya en descanso, ¿no? O no descansamos nunca, como vos decís, ¿no? Pues yo en realidad te estoy hablando de mi ranchito de Mar Azul. Sí. Bueno. Pero no dejo de estar viendo el libro y con la computadora con lo que pasa, ¿no? Así que uno en realidad en vacaciones se cansa de otra manera, no descansa. Bueno, que la pases lindo, te agradezco mucho. Y un enorme abrazo, gracias por el honor de estar en el primer programa de este nuevo ciclo. El honor es mío. Del 2025, de tu programa que realmente, ¿no es cierto?, es decano ya del periodismo en democracia. A ver, muchísimas gracias, María. Bueno, gracias igualmente. Un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Luis Tonelli, politólogo, y como dijimos, más de una oportunidad también, nada más y nada menos que director de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.